Si este sale mayor a 0.5, exudado. Yo creo que es más que obvio porque es más de 0.5, porque si está saliendo un líquido con proteínas, obviamente las proteínas van a estar concentradas en el líquido pleural y cuando las compare con la sangre va a salir más de 0.5. El otro criterio, muy similar, pero ya no uso proteínas, uso DHL. DHL de la pleura sobre DHL de la sangre mayor a 0.6. Y el tercer criterio, ¿qué me dice? Lo primero que yo tengo que saber es cuál es el límite superior del DHL en sangre. Por ejemplo, me sale 300, ¿de acuerdo? Ojo, no sé si es 300, no me acuerdo bien, pero vamos a poner 300, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué me dice? Si el límite superior es 300, 300 por 2, 600. Entre 3, 200. Entonces, si el DHL de la pleura es más de 200, también es un exudado. ¿De acuerdo? Ojo, esto de acá ustedes tienen que ver en el laboratorio, porque no todos los laboratorios tienen el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de ellos que salga positivo, se enfrentan a un exudado. Otra técnica que ustedes pueden usar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me olvidé de pedir la sangre? Me olvidé de pedir las proteínas, el DHL en sangre. Sencillo, miro cuántas proteínas tiene en el líquido pleural. Si las proteínas en el líquido pleural son más de 3, se acabó, eso es un exudado y no necesite la sangre. Otras opciones, puede hacer el cociente de colesterol. ¿De acuerdo? Colesterol de la pleura sobre el colesterol del líquido de la sangre. Y si este está mayor a 0.5, se acabó, también es un exudado. Ahora hay una situación bastante especial con los falsos exudados. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente con insuficiencia cardíaca. Viene con efusión pleural bilateral. Meten la aguja. La insuficiencia cardíaca es un trasudado, ¿no es cierto? La insuficiencia cardíaca por excelencia da trasudados. ¿Por qué? Es por congestión pulmonar, es por aumento de la presión hidrostática, y eso ya hemos dicho que es trasudado. Pero ¿qué pasa? Ustedes meten la aguja y sacan exudado. ¿Alguien sabe por qué? Menos mis alumnos, ya les dije en la mañana. ¿Por qué una insuficiencia cardíaca puede tener un exudado? ¿Pero por qué? No sale solamente líquido y se concentra. Correcto. Entonces, cuando yo meto una furosemida, porque justamente el objetivo del diurético es sacar el agua, no sacar proteínas. Yo saco el agua y las proteínas se concentran. Y eso me puede dar un falso exudado. Entonces, ¿cómo yo sé que por criterios de Ley me salió un exudado? ¿Cómo yo puedo determinar si este es un verdadero exudado o es un falso exudado? Con lo que ustedes ven acá. Pregunta de examen, yo les voy a poner para que calculen, ya les voy avisando una pregunta. Les voy a pedir que trabajen con esto. Entonces, resto la albúmina sérica menos la albúmina de la pleura y esta tiene que ser mayor a 1.2. Si esto sale así, este paciente lo que tenía realmente es un trasudado, no un exudado. ¿Ok? Muy bien. Miren acá, los biomarcadores no leen historia, interpretan un contexto. En pocas palabras, siempre es su historia. Hasta acá, chicos, preguntas. Preguntas hasta acá. Pregunten, ya les he dicho, de esto va a venir 3 preguntas. Bueno. Ahora, cuando nosotros ya nos enfrentamos a los exudados, ¿de acuerdo? Y sobre todo, o sea, cuando ustedes sacan un líquido pleural, les va a salir un recuento celular. ¿De acuerdo? En el recuento celular
se va a dividir linfomononucleares y polimorfonucleares. Si ustedes se enfrentan con un líquido, por ejemplo, que te dice, he encontrado 1200 leucocitos, 90% linfomononucleares, mi cabeza se tiene que poner a pensar, tuberculosis, cáncer, tuberculosis, cáncer, tuberculosis, cáncer. Y una de las herramientas que a mí me ayuda es el ADA. Entonces, ustedes se enfrentan a un paciente joven en Perú, donde la tuberculosis es endémica, y el ADA le sale por encima de 40, eso es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Joven se define debajo de 40 años. ¿De acuerdo? Eso es un paciente joven. Entonces, paciente joven, menor de 40 años, exudado, linfomonocitario, ADA por encima de 40, tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Sin embargo, miren acá, la artritis reumatoide puede ser que hace que el ADA también se eleve. El linfoma también hace que el ADA se eleve. El empiema también hace que el ADA se eleve. Doctor, entonces, ¿cómo yo confirmo el diagnóstico de tuberculosis pleural? Tienes que morder la pleura. No te queda otra. ¿Por qué motivo? Porque lamentablemente, si ustedes hacen BK de líquido, cultivo de líquido, el rendimiento es muy pobre. Entonces es muy probable que le salga negativo. El GeneXpert también, el rendimiento del líquido pleural no es muy alto. Si sale positivo, bacán, pero si sale negativo, no me descarte el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, ¿qué hago? Una mordidita a la pleura, miro en la lámina, y si veo granuloma, se acabó, ese es su diagnóstico. Listo. Esta peladora que se queda dormida. No sabe qué acaba de preguntar. Entonces, chicos, no se olviden, por favor, miren, es una pregunta potencial de examen, ¿no? Y ese contexto les voy a poner. Ya si no la chuntan, ya no es culpa mía. Ahora viene el otro escenario. Pónganse como la abuelita de la mañana, una abuelita de 68 años, exudado, linfomonocitario. ADA, por ejemplo, en 50. O ADA, por ejemplo, en 80. El ADA acá, realmente, chicos, ya como que ya no me es tan útil. Inclusive acá, a pesar de que dice si tiene más de 70 pies de tuberculosis, yo tendría mucho cuidado. En pacientes mayores de 40 años, a pesar de que tenga la clínica de TB, a pesar de que tenga un líquido igualito a tuberculosis, no inicien tratamiento. Primero muerdan la pleura. Asegúrense que lo que ustedes están manejando realmente es tuberculosis. Porque acá sí, lamentablemente, ya estas dos enfermedades se superponen. ¿Quién eleva ADA tranquilamente? Por acá estaba. ¿Dónde está? El adenocarcinoma pulmonar. Acá está. El adenocarcinoma, chicos. El adenocarcinoma da síntomas de tuberculosis, da líquido de tuberculosis, da ADA de tuberculosis y no es tuberculosis. Entonces, por eso les decía, cuando se enfrenten a pacientes de mayores de 40 años, muerdan primero la pleura, muérdanla. Si no, como digo, pues se van a aventar el hicieron anti-TB y después también van a venir llorando porque el paciente no mejora. Hasta acá hemos acabado los líquidos que son, digamos, todavía buena gente, entre comillas. Ahora sí vamos a pasar a la más fea. A la que si ustedes no diagnostican, lo fregaron al paciente. En la mañana revisábamos un caso de una adulta mayor de 68 años, si no me equivoco, que venía con un mes. Con un mes de tos, expectoración, fiebre. Le hacen una radiografía de tórax, una consolidación del lóbulo superior
una efusión pleural. Hemograma, 13.000 leucocitos, una PCR en 202. Yo les comentaba en la mañana, perfecto, la neumonía pues, está fácil de diagnosticar, pues, ahí no hay ciencia, es aburrido. El problema es el líquido. Porque cuando una neumonía empieza a ser líquido, yo me enfrento a una efusión paraneumónica. Empecemos. Cuando el paciente, por ejemplo, digamos alguno de ustedes, está, hace 4 días, ustedes empezaron con síntomas, le hacen una placa, encuentran una consolidación, se le diagnostica una neumonía, les dan antibióticos. Pero no mejoran. 48 horas la fiebre se eleva más, les hacen una placa y les encuentran líquido en el pulmón. Lo que yo tengo que hacer obligatoriamente es una toracocentesis. En esa toracocentesis, que la estoy haciendo dentro de los 3 primeros días, es muy probable que yo encuentre líquido en la fase exudativa. ¿Qué significa una fase exudativa? Significa un líquido inflamatorio nada más, no hay presencia de gérmenes, es un líquido a predominio de polimorfos nucleares, obviamente un exudado. Si le hacen un ADA, probablemente va a salir en 70, 80, 90, pero eso no significa que es tuberculosis, pero es un líquido inflamatorio, estéril. ¿Cuál es el manejo? Sencillo, meto mi aguja y lo dreno. Se acabó. Aparte de sus antibióticos. Se acabó. No hay ningún problema. Ese es un manejo hecho por un médico de verdad. Pero ¿qué es lo que a veces hacemos? Ah, no, estoy cansado. No, mire, tiene líquido. ¿Sabe qué? Que lo ve el neumólogo. El neumólogo lo va a ver al 5º, 6º o 7º día. Lo va a ver en la fase fibrino-purulenta. De lo que el líquido era estéril, ahora es un líquido que ya está colonizado. Le haces nuevamente el estudio líquido pleural, vas a encontrar gérmenes. O vas a encontrar un cultivo positivo. Le haces una ecografía y lo que vas a encontrar son zonas de fibrina y vas a empezar a ver ya la formación de tabiques. De lo que el paciente estaba ok, el manejo solamente era meter la aguja, ahora el manejo es meter antibióticos y además colocarle un tubo de drenaje torácico. De una toracocentesis a tener que usar un tubo de drenaje torácico. ¿Qué antibióticos yo voy a dar acá? En una efusión paraneumónica que viene de la comunidad, ceftriaxona más metronidazol. Potencial pregunta de examen. Cobertura antibiótica de efusión paraneumónica. Ceftriaxona más metronidazol. Si es alérgico al metronidazol, le doy clindamicina. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que soy más salvaje, no me di cuenta. El paciente va a pasar a la fase 3, la fase organizada, entre el día 10 y el día 14. Cuando el paciente llega acá, ya lo que tú vas a encontrar es pus. Pero eso no es lo más grave. La pleura usualmente es una lámina. Cuando tú llegas acá, la pleura es una suela de zapato. Es una pleura gruesa. Acá ya no sirve que tú le metas el tubo nada más. Acá tú tienes que meterlo a sala de operaciones. ¿Para qué? Para decorticar. El manejo obviamente con antibióticos. Pero entonces miren lo que sucede. Entonces, de lo que yo tranquilamente pude haber dado antibióticos y una tóraco, a lo que pasé a tener que operarlo, a abrirlo al paciente, limpiar la cavidad. Si ustedes entran, se van a dar cuenta que el pulmón es como un quesillo, o sea, tú lo tocas y el pulmón se deshace. Entonces, esto chicos, por favor, tenemos que nosotros sospecharlo de nuestros pacientes.
Tenemos que sospecharlo. Más aún si tiene neumonía y empieza a tener efusión pleural, mete la aguja. Asegúrate de que estás o no frente a este caso. Porque miren lo que sucede. Ahora, dentro de los estudios que yo puedo hacer a líquido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando yo ya estoy en estadio 2, perdón, estoy acá en estadio 2, si yo hago la medición del pH, muy probablemente el pH ya va a estar muy ácido, menos de 7.2, o una glucosa por debajo de 2.2 es 40 miligramos por decilitro. Si yo encuentro esto, yo meto tubo, no me interesa en qué estadio está, meto tubo. Esto es más probable que lo encuentren acá. Acá todavía no, acá. Por ejemplo, meten la aguja y sacan un líquido amarillo citrino, pero ustedes ven que la glucosa está en 20, pH en 7.1, meten inmediatamente tubo. Tienen que drenar. ¿Por qué es importante? Miren acá. El estudio MIS era un estudio en la cual, a ver, cuando ustedes se encuentran acá, ya les había dicho que ustedes van a empezar a encontrar depósitos de fibrina, van a empezar a encontrar tabiques, ¿de acuerdo? Imagínense, los tabiques son como entrar a una casa, tienes puertas, ¿no es cierto? Entonces, tú cuando metes el tubo, vas a romper los tabiques por donde pasa el tubo, y el líquido que salga va a ser el líquido que estaba dentro de esos tabiques, pero el resto del pulmón, donde no has tocado con el tubo, no se va a poder drenar, va a seguir ahí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de romper esos tabiques con algún medicamento. Entonces, yo lo que uso, y es lo que se usó en el estudio MIS, es Alteplase, que es un fibrinolítico que se usa en infarto de miocardio, más alfa-dornas. Con eso yo rompo los tabiques y el líquido puede empezar a drenar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este pequeño... ¿En anteplazo le ponen intravenoso? No. Excepto, exactamente, así es. Discúlpame, no, me debí haber aclarado. Todo se coloca por el tubo. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿De acá? Bien. Entonces, acá lo que nosotros vamos a ver en este pequeño algoritmo básicamente es qué es lo que nosotros tenemos que pensar cuando nos enfrentamos a los líquidos pleurales. ¿De acuerdo? Miren acá. Hago el análisis de líquido. Si yo veo con criterios de la que es un trasudado, yo ya sé que acá el problema es que hay mucha agua o que tengo pocas proteínas. Yo lo que les decía, la pleura es la víctima, no la culpable. Entonces yo tengo que pensar en insuficiencia cardíaca, cirrosis, temas renales. Ese es manejo del internista, ese no es mi problema. El problema el mío es este de acá, cuando son exudados. ¿De acuerdo? Y acá sí yo tengo que pensar pues en lo que les mencioné previamente, neumonía, cáncer, tuberculosis o algo más raro, tromboembolia pulmonar. Este es mi problema, este es el problema del internista. Y lo que les había mencionado, cuando nosotros nos enfrentamos a los exudados, cuando es joven es fácil. El tema es cuando es ya más viejito. Ahí yo sí estoy en la obligación de sí o sí tener una muestra de esa pleura. Y tengo dos maneras. La que nosotros usamos en el regional, que es la biopsia con aguja de Abrams, que es una aguja cerrada, es una biopsia a ciegas, donde en tuberculosis, lo bueno es que la tuberculosis cuando haces una TB pleural, toda la pleura está tomada. Entonces, donde yo muerda, voy a darle. Sin embargo, el cáncer no es así. El cáncer cuando hace metástasis en pleura, él lo hace en parches. Lo hace acá, lo hace acá, lo hace acá, lo hace acá. Pero cuando entro con Abrams, yo entro a ciegas y yo justo puedo entrar acá, donde no hay nada.
Por eso el rendimiento de la aguja de Abrams realmente es bajo, es menos del 20%. Si le damos, bacán, pero si no le damos, eso no te descarta que no sea cáncer. Y su capacidad básicamente es diagnóstica, no es terapéutica. Cosa muy diferente es la videotoracoscopía. Ahí es fácil, pues. Meto una camarita, miro, ajá, acá está el cáncer, pa, lo muerdo, listo, diagnóstico, 100%. Sencillo. ¿Qué más? Bueno, ya sé que tiene cáncer. Bueno, hago una pleurodesis. Soluciona el problema. Lo irrito a la pleura, todo se pega y el paciente no vuelve a hacer efusión pleural. ¿De acuerdo? Entonces, la videotoracoscopía, chicos, aparte de que su rendimiento es muy alto, también me permite manejar al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las bondades de la videotoracoscopía. Ahora, ¿cuál es el problemita? Justo lo que dice acá. El VAT es un lujo, pues. Más aún acá todavía, pues. Todo es bonito, hasta que vienes a la realidad. Y miren acá, lo interesante. Ya hay sistemas de inteligencia artificial que me permiten ver tejido maligno donde aparentemente todo está bien. Y miren acá, el uso de la IA. Hay modelos de deep learning integrados a POCUS que te mapean las densidades de fibrina. Yo les había dicho, ustedes cuando hacen ecografía, ustedes ven la fibrina. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿lo vas a meter a sala o de repente solamente haces que el paciente use alfa-dornasa con alteplase y drenas todo? Miren acá. También nos ayudarán estos algoritmos para, junto con el score RAPI, el score RAPI es un score que se usa en infusión paraneumónica, decidir con una genómica microvena qué conductas quirúrgicas vamos a tomar ante un paciente. O sea, la IA además nos va a permitir determinar qué paciente se nos va o no a complicar, incluso desde que el paciente ingresa. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la segunda patología, neumotórax. Cuando ustedes salen, bueno, de neumotórax básicamente, tienen que acordarse de 3 tipos de neumotórax. Da igual. Neumotórax espontáneo primario. Causa frecuente, bolas subpleurales. ¿Cuál es el paciente? Alto, flaco y alrededor de 18 a 20 años. Listo, se acabó. Si les ponen, y es pregunta de examen, ¿ah? Paciente de 20 años, alto, flaco, que hace dolor torácico súbito, neumotórax espontáneo primario, facilito. Causa más frecuente, ruptura de bolas subpleurales. Y otra cosa, asumimos que el tejido pulmonar es sano, por eso es espontáneo primario. El primario, en teoría, el pulmón está sano. El secundario, obviamente, el pulmón no está sano, pues. Tengo un paciente con EPOC, un paciente con enfisema, un paciente con secuelas de tuberculosis, o algún tipo de cicatrices. ¿De acuerdo? El problema acá es de que estos pacientes, como ya tienen daño pulmonar, su reserva funcional es mucho menor a la de un paciente sano. Por eso es que cuando hace neumotórax, este está más sintomático comparado con este de acá. Y este de acá es el que les gusta a ustedes, los iatrogénicos. Están haciendo una tóraco, pum, le pinchan el pulmón. Están colocando un catéter venoso central, pum, pinchan el pulmón. Iatrogénicos. O de repente, cuchillo, por PAF, o incluso pacientes, por ejemplo, mujeres, que a veces tienen ¿han hecho ginecotomía? Está bien, ¿no? Por ejemplo, las mujeres sí conocen lo que es la endometriosis, ¿no?
que es básicamente tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Ya imagínense que ese tejido endometrial está en el pulmón. Entonces, la mujer cada vez que tiene su regla se le revienta el pulmón. Hace neumotórax. Entonces, 3 tipos de neumotórax, chicos, por favor. Primario, pulmón sano. Secundario, pulmón enfermo. Y el que más les gusta, el iatrogénico. ¿De acuerdo? Acá lo mismo, acá está. Entonces, yo lo que les había mencionado, el neumotórax espontáneo primario, como el pulmón de por sí está sano, o sea, el paciente, si se le revienta un pulmón, el otro pulmón compensa y no pasa nada, el paciente va a estar tranquilo, o con muy pocos síntomas. Pero alguien que tiene, por ejemplo, un EPOC, tú le revientas un cuartito del pulmón y no va a aguantar, se va a estar ahogando, se va a estar cianótico. ¿Por qué? Porque su reserva funcional es menor comparado con la del espontáneo primario. Acá miren acá. Cuando yo me formé como neumólogo, me decían, si tú haces una placa de tórax y tiene más de 2 centímetros arriba, perdón, más de 3 centímetros arriba, no, a ver, era 3 arriba, 2 abajo, mete tú, se acabó. Pero doctor no tiene síntomas, no me importa, es un neumotórax grande, mete tú. Sin embargo, han pasado ya, desde que salí, casi 9 años, y ese enfoque terapéutico cambió completamente. Ahora, ¿qué cosa nos dice? Miren acá. En el actual campo, primero que el manejo conservador del neumotórax espontáneo primario es algo que tú tienes que empezar a batallar. Miren acá, los ensayos sugieren no intervenir si es que está asintomático. O sea, el pulmón está totalmente colapsado, pero el paciente no tiene ni una molestia, no está disneico, no tiene molestias, está saturando 98%, no se toca ese pulmón. Pero a ustedes les va a picar la mano de querer meter tubo. Les va a picar la mano. Pero actualmente ya no se hace eso. ¿De acuerdo? Y nuevamente se trata pacientes. No se trata imágenes. Miren acá, nuevamente. Si nosotros usamos inteligencia artificial para ver tomografías, se podrá cuantificar cómo está la tensión en las bulas y sobre todo qué paciente va a ser neumotórax. O sea, ustedes se pueden adelantar al neumotórax. ¿De acuerdo? Eso nos va a ayudar. Bueno, básicamente, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Placa de tórax. ¿De acuerdo? Una placa de tórax nos va a ayudar a ver qué parte del pulmón ha colapsado. Si, por ejemplo, no tengo muchas dudas, yo luego que el paciente se tome una placa en expiración para que el neumotórax aumente y de esa manera yo pueda hacer el diagnóstico. Pero tenemos la ecografía. La ecografía es más sensible. La ecografía yo veo si es que el pulmón se mueve o no se mueve, yo puedo hacer un diagnóstico de neumotórax. Tengo mucha duda, subo a tomografía. ¿De acuerdo? Pero miren lo interesante, que cuando ustedes tienen un neumotórax importante del lado izquierdo, esto también puede generar alteraciones en el EKG. ¿De acuerdo? Y eso los puede confundir a ustedes con un infarto. Y acá viene el manejo. Esto, por si acaso, es para neumotórax espontáneo primario. Entonces, ¿qué nos dice? Si les viene un paciente con un neumotórax, no tiene síntomas, no está desaturando, no tiene alteración de las funciones vitales, el manejo es observación. ¿Qué es observación? Al paciente le pongo oxigenito, lo observo unas 6 horas, y si el neumotórax no ha aumentado, el paciente no tiene síntomas, se va a su casa. Listo, se acabó, no hay problema. Pero ¿qué pasa si a las 6 horas el paciente dice, doctor, me duele, doctor, siento que me falta el aire? Se acabó. ¿No lo observas ahora?
le colocas una aguja, segundo espacio intercostal, línea media clavicular, y drenas el neumotórax. Drenas el neumotórax y a su casa. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué pasa si la aspiración simple fracasa? Ahí sí, caballero nomás. Drenaje torácico. ¿De acuerdo? Con un tubo de pequeño calibre y lo tengo que retirar rápido tras la reexpansión. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, ya no interesa el tamaño del neumotórax. Si el paciente viene con el neumotórax, no tiene síntomas, funciones vitales estables, manejo conservador. Si el manejo conservador fracasa, ¿en qué sentido? De que no se resuelve el neumotórax y el paciente empieza a tener síntomas, aspiración simple con aguja. Esto, chicos, por si acaso es pregunta de examen. ¿De acuerdo? Eso incluso les viene en el ENAN, el examen de recetado médico. ¿Cuál es el manejo del neumotórax? Bla, bla, bla. Y si fracasa la aspiración simple, lamentablemente, tengo que colocar mi tubo de drenaje torácico. Sí. Doctor, en el caso, por ejemplo, de la retirada del tubo, no entra yo otra vez ahí. No, pues es que justamente, a ver, cuando tú vas primero, a ver, tomas la plaquita con el tubo clampado. Tú clampas el tubo y tú ves si el pulmón se respalda o no se respalda. Si está respaldado después de que tú has clampado, después de 6 horas, dices, ya está para salir. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? No es que lo saca de frente, o sea, antes de sacarlo, lo empiezan a cerrar acá. Y esto lo jalan así. Y uno solo y sutura. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera en la cual se retira el tubo. Si dice, señor, tome aire, aguante y ¡bum! Lo sacas. Entonces, cuando el paciente toma aire del pulmón, ¿qué hace? Al toque se expande. Y tú aprovechas para sacar el tubo y cierras la zona donde estaba colocado el tubo. ¿De acuerdo? Muy bien. El neumotórax espontáneo secundario, chicos, ahí sí, ahí sí. Neumotórax tubo, se acabó, listo. ¿De acuerdo? Acá no es observación, acá no es le meto su agujita, no, acá tú de frente metes tubo. Por una sencilla razón, la reserva funcional de ellos es pobre. No te van a aguantar un neumotórax. Doctor, ¿y acá el tamaño importa? No, acá tampoco el tamaño importa. Basta con que sea un neumotórax pequeño y tú tienes que drenarlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso por favor quiero que quede claro. La observación, la aspiración con agujita es para el espontáneo primario. El secundario es tubo de drenaje torácico, ni bien usted lo diagnostica. Y otra cosa, si ustedes pueden hacer una pleurodesis, háganla. Porque usualmente el manejo del espontáneo secundario incluye manejo quirúrgico. O sea, tenemos que hacer pleurodesis. Porque ese pulmón es más propenso a ser neumotórax. Entonces, por eso es que nosotros a estos pacientes no solamente es drenarlo, sino es darle un tratamiento definitivo que es en base a pleurodesis. Y la situación más grave. El neumotórax atención, chicos, es un neumotórax que ocasiona inestabilidad de movimiento. El paciente tiene neumotórax y van a ver que el paciente está hipotenso. Neumotórax con hipotensión, neumotórax atención. Recalco esto, ¿por qué? Porque en algunas literaturas usan el concepto errado. ¿Qué es esto? Dicen, es un neumotórax pero que está desplazando las estructuras hacia el lado contralateral. ¿De acuerdo? Eso no es neumotórax espontáneo. Neumotórax espontáneo por definición es neumotórax asociado a hipotensión. Y eso es una emergencia médica. Tú no necesitas una placa, una ecografía, una tomografía para hacer el diagnóstico. Tú, hasta que tú haces esos exámenes, el paciente se te muere. Te llega el paciente, ves que la tráquea está lateralizada a su lado, ves que no pasa el murmullo, metes la aguja. Se acabó, al toque. ¿Dónde metes la aguja? Segundo espacio, línea media clavicular, la punción clásica, y ahora se dice en el
Quinto espacio en la línea axilar media. Tienes que resolver inmediatamente el neumotórax espontáneo. Perdón, el neumotórax a tensión. Y el paciente tiene que entrar a sala de operaciones para hacer una pleurodesis. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, neumotórax a tensión, neumotórax con hipotensión. Ahora vayamos a lo que es las indicaciones quirúrgicas. Primera indicación, por ejemplo, ustedes han colocado un paciente, tienen un paciente con neumotórax, un espontáneo primario, por ejemplo, ha fracasado la punción con aguja, ustedes han colocado un tubo, pero ven que burbujea. Eso me está hablando de una fístula broncopleural. Si el paciente tiene una fuga de aire por más de 3 días, lo meten a sala. Por ejemplo, paciente el año pasado tuvo un neumotórax en el lado izquierdo. Ahora viene porque tiene neumotórax en el lado derecho. Paciente que tiene que entrar a sala para pleurodesis. O a veces, honestamente nunca he visto esto. Los dos pulmones se revientan a la vez. Neumotórax bilateral. Tiene que sí o sí operarse. O, por ejemplo, tienen un neumotórax del lado derecho. Hace 2 veces. Ahora viene por otro neumotórax en el lado derecho. Se tiene que operar. La recidiva usualmente en el neumotórax espontáneo primario, que no le haces pleurodesis, usualmente es del 25% cada año. Y si tú no haces pleurodesis, la recidiva después del segundo neumotórax es 75%. Entonces, si tú te enfrentas a un paciente que hace recidiva, lo tienes que operar, pleurodesis. O lo que les había mencionado acá, paciente que, por ejemplo, hace un neumotórax a tensión, o de repente no hace un neumotórax solo, de repente hace un hemotórax. El neumotórax con el hemotórax, los dos a la par. Tienen que operar al paciente. O, como ustedes ven acá, por ejemplo, profesiones de riesgo extremo, por ejemplo, buzos, pilotos, o pacientes que de repente juegan deportes de contacto, también tienen que operarse. Entonces, acá están las indicaciones, por favor, de manejo quirúrgico de neumotórax espontáneo primario. Nosotros, cuando colocamos un tubo, ¿de acuerdo? Tenemos que saber que esto es un cuerpo extraño. ¿De acuerdo? Y como todo buen cuerpo extraño, si no está bien indicado, si nos demoramos mucho en sacarlo, esto se puede infectar. ¿De acuerdo? Y ese es el problema. Entonces, esto de acá nos va a ayudar muchísimo en el manejo de las efusiones pleurales, en el manejo de los neumotórax, pero cuando está bien indicado. Si no, van a aumentar el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Este nuevamente es un pequeño algoritmo. Si es un espontáneo primario, el paciente está estable y yo decido, lo observo, lo dreno o entra a sala. Si es a tensión, entra a sala. Si es un secundario, ya les había dicho, tubo y sala de operaciones. Miren acá, nuevamente, la guía nos va a ayuda a visualizar el grado de neumotórax que el paciente tiene, ¿de acuerdo? Nos ayuda también a determinar el fenotipo y marcadores para predecir la recurrencia. Ya les había dicho que normalmente los espontáneos primarios, el 25% recidiva al primer año. Pero la pregunta es, ¿quién es ese 25%? La guía también nos ayuda a esto. ¿Qué más? Nos puede ayudar a hacer un triaje. Miren acá, nos ayuda con alarmas, sobre todo para saber qué paciente va a ser neumotórax a tensión. Claro, cuando llega la emergencia de neumotórax a tensión, pues ya está fregado. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente que estoy observando? ¿Cómo sé yo que no va a ser neumotórax a tensión después? También la IA me ayuda para este tipo de pacientes. Miren acá, nuevamente, volviendo a la realidad, acá en el Perú tenemos mucha tuberculosis
y eso hace que nuestros supuestos neumotórax primario a veces sean secundarios a alguna secuela de la tuberculosis que tuvo el paciente. A veces los pacientes con tuberculosis, te tomas la placa, no hay nada, pero si le haces una tomo te vas a dar cuenta que tiene una pequeña secuela ahí. Entonces ya no sería necesariamente un primario, sino sería un secundario. No tenemos acceso a la cirugía torácica sin nada más. Operar acá en el regional no es tan sencillo. No tenemos acceso a la pleurodesis tampoco, porque la mejor pleurodesis es con talco, pero a veces lo tenemos que hacer con sangre, o a veces también lo tenemos que hacer con iodopovidona. Y miren acá, la distilación de fibrinolíticos debe ser ultraconservadora por el altísimo riesgo de perforar el parénquima con secuelas cavitarias. O sea, primero, no tenemos fibrinolíticos feposal, no tenemos alfa-dornasa. Todo lo que les había mencionado de lo que es alfa-dornasa, todo eso es en Lima, y eso no es en todos los hospitales realmente. Pero es importante que lo conozcan. Nada más. Nada más, creo. Chicos, preguntas. La pregunta está acá. Miren que acá vienen 5. ¿Ah? Sí. ¿Puede repetir el manejo? ¿El neumotórax es con aguja o con tubo de drenaje? Ah, ya. Bien. El manejo, ya les he dicho, si es neumotórax, no interesa el tamaño, pero el paciente no tiene síntomas. Está estable, conservador, observas. Pero observación no significa de que ya lo mando, no. Observación significa que lo voy a tener en la emergencia por lo menos 6 horas y le voy a poner oxígeno. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si el paciente, por ejemplo, viene con el neumotórax, pero empieza, o tiene, por ejemplo, tiene tos, tiene disnea? ¿De acuerdo? O de repente ya está desaturando. Entonces ya no es un paciente que está asintomático, ya tiene síntomas. Entonces, ¿qué es lo que haces por ahí? Aguja. Ese es el drenaje con aguja. Y eso, como les digo, es importante que ustedes lo conozcan porque eso viene en los exámenes de medicina, viene en los exámenes de el manejo de neumotórax. ¿De acuerdo? Ahora, si fracasa la aguja, sí tú tienes que colocar tubo de drenaje torácico. ¿De acuerdo? Entonces el tubo de drenaje torácico es lo último. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando ustedes banquean, por ejemplo, ustedes se van a topar con preguntas del año 2013, del año 2014, donde el manejo era diferente en neumotórax. ¿De acuerdo? Entonces, por eso para que tengan en consideración de cómo es que actualmente se maneja el neumotórax. ¿Muy bien? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa, ¿cómo se sabe que el pulmón ya se expandió? ¿Con placa o mejor ya de clínica? Por placa. O sea, por ejemplo, tú le haces el drenaje torácico, ¿de acuerdo? Y le haces una radiografía y ves que el pulmón esté expandido. De la misma manera, digamos que el paciente, tú ves que ya no burbujea, porque cuando tú colocas el tubo, como el aire todavía está saliendo, tú vas a ver que el tubo burbujea. Entonces, por ejemplo, a 24 48 horas ya no burbujea. Lo auscultas y ves que está pasando bien el burbullo. Haces una placa, pero primero, antes de tomar la placa, tú clampas. Clampas el tubo de drenaje torácico unas 6 horas y después de las 6 horas tú haces la placa. Si en la placa tú ya ves que el pulmón no ha colapsado, procedes al retiro del tubo. Sí. Doctor, para que haya una neumotórax de tensión, ¿tiene que haber necesariamente una fístula? No necesariamente. No necesariamente. Pero la mayoría de casos supongo que son esas. Mira, el tema es que cuando tú tienes el neumotórax, ¿qué es lo que tú tienes que entender? Para que haya habido un neumotórax se ha roto tanto la pleura visceral, así como los alveolos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, haces neumotórax y el paciente sigue respirando ahí, agitándose, entonces ingresa más aire. El tema es que el aire ingresa, pero ya no vuelve a salir. Entonces, se genera como una válvula, una válvula unidireccional. Entonces, el pulmón va colapsándose, pero el neumotórax va creciendo. Por eso decía, pero para que haya fístula, doctor, significa que tiene que estar roto acá.
porque es una fístula broncopleural. Y la fístula broncopleural significa que también la pared torácica está abierta. Eso tú dónde lo puedes encontrar, por ejemplo, en bala o por arma blanca. Pero en un hemotórax espontáneo, eso tú no vas a encontrar. Por eso te decía, va a depender mucho del tipo de mecanismo por el cual se genera el hemotórax. Doctor, ¿y se puede encontrar un hemotórax en los que entra aire y también sale aire? Mira, cuando tú tienes, por ejemplo, por arma blanca, el tema es que, o sea, cuando tú metes el cuchillo, o sea, cuando tú tomas aire, ¿de acuerdo? Perdón, cuando tú tomas aire, el pulmón, perdón, cuando, espérate, ¿cómo es? Claro, si tú tomas aire, el pulmón se expande, pero el aire ingresa al pulmón. Entonces, el tema es que cuando ingresa, se cierra. O sea, el aire ingresa, pero no sale. Entonces, por eso es que ahí cuando se produce el hemotórax, la tensión, el aire ingresa nada más, ya no puede salir. Entonces, el hecho de que tú tengas ahí, digamos, el hueco, no necesariamente garantiza de que tú vas a entrar y salir el aire, no. El aire ingresa, pero no sale. En cambio, con el tubo de drenaje torácico, tú sí garantizas pues, que el aire está entrando y saliendo. Y eso, ni siquiera garantizas que entre. ¿Por qué? Porque el tubo de drenaje torácico tú lo conectas a una... Nosotros colocamos una botella con sello de agua para que solamente salga el aire, pero no ingrese. Pero hay también equipos, ¿de acuerdo?, que me permiten succionar, ¿de acuerdo?, el aire, pero no regresa. ¿De acuerdo? O sea, el hecho de que hay el hueco no necesariamente significa de que va a entrar y salir el aire. No necesariamente. Porque cuando el paciente respira, se cierra. Y en ese caso tiene que ser en una altura, ¿no? Cuando tú conectas el tubo a la Claro, claro. Normalmente el frasco de drenaje o el dispositivo siempre está por debajo de la zona donde nosotros colocamos el drenaje torácico. No, así es. No, delicado. Claro, porque si está más de altura ya, pues, el aire, o sea, va en contracorriente. Entonces siempre tiene que estar por debajo. Inclusive nosotros cuando cambiamos los drenajes, nos fijamos mucho en eso, de no poner a la altura del paciente, sino siempre tiene que estar debajo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, chicos?